Imagina esto, una noche helada en lo más profundo de los montes Urales. 9 jóvenes fuertes y debidamente experimentados ciertamente en esta labor se meten en lo más profundo. Ellos deciden acampar en una montaña con nieve levemente, pero a la mañana siguiente las 9 personas amanecen muertos. Algunos incluso sin ropa, otros con los huesos pulverizados, sin ojos, sin piel, la lengua arrancada. No hay huellas de pelea, no hay huellas de enemigos, no hay explicación lógica para lo que pasó. Tal vez lo más extraño, las tiendas de campaña en las que ellos estaban totalmente rotas desde dentro, como si algo los hubiera atacado, algo que estaba con ellos. Este es el caso que obsesionó a muchos investigadores hace más de medio siglo. El caso que desafía la ciencia, que desafía la lógica y que desafía todo lo que nosotros podemos entender. Hoy, en este canal, haciendo mi regreso, les voy a contar el misterio del paso Dyatlov. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte. Vamos allá. Todo este caso empieza el 23 de enero del año 1959 en lo que aún era la Unión Soviética. Un grupo de 10 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales decidió hacer una investigación al monte Otorten, una zona inhóspita y casi deshabitada. Bueno, permítanme leer esto, pero el líder era Igor Dyatlov, un joven ingeniero apasionado por la aventura. El equipo estaba conformado por chicos y chicas entre 20 y 24 años, una edad idónea para hacer este tipo de aventuras fuertes. Y es que era gente preparada, con experiencia además en montañismo extremo, una edad perfecta, una edad en la cual puedes salir corriendo si algo te persigue. Pero pasó algo raro, pues vaya suerte la de él, ¿no? Unos días después de estar por la montaña, el grupo instaló su campamento en una ladera que traducida se le llama como montaña de la muerte. El clima ahí es brutal, había temperatura -30, había nieve, era realmente un lugar en el que una persona normal como tú o como yo realmente no sobreviviría. Sin embargo, para ellos era algo que se podría manejar, pero durante la noche ocurriría algo inexplicable. Las 9 personas que fueron ahí parece que huyeron descalzos, casi desnudos, hacia el bosque más cercano. Huyeron en plena tormenta, porque eso pues hay registros de que ese día hubo tormenta en ese sector. Huyeron sin ropa, huyeron casi descalzos, se fueron sin linternas y sin equipo. Pero esto no se sabría hasta semanas después, y es que el 26 de febrero recién personas que, bueno, días anteriores pues se habían preocupado porque ya no regresaban y fueron a buscarlos. El 26 de febrero encontrarían el campamento. Las carpas estaban cubiertas totalmente de nieve. La ropa, cobijas, utensilios de comida, todas sus mochilas estaban completas, estaban intactas. Sin embargo, no había ninguna señal de los excursionistas. En el lugar del campamento encontrarían pisadas de 9 personas, las 9 personas que son nuestros protagonistas. Lo que seguía haciéndolo aún más raro es que las personas, y por el tipo de huellas, podían notar que las personas no habían corrido, no se habían tropezado, no habían caído, eran como personas caminando normalmente. El problema es que, como lo dije anteriormente, esas personas estaban descalzas, semidesnudas, en una temperatura de -30 grados bajo cero, en una tormenta eléctrica. Al final de las huellas encontraron debajo de un árbol 2 pares de huellas y encontraron a las 2 primeras personas muertas. Estaban desnudos y sin zapatos. Y un detalle bastante perturbador es que tenían las manos totalmente destrozadas, como si hubieran querido subir al árbol rápidamente porque algo los perseguía. Sin embargo, como dije anteriormente, pues, ¿qué les perseguía y por qué no iban corriendo? Pocos metros más arriba de donde encontraron los 2 primeros cuerpos se encontrarían al líder y otra mujer más. Estos dos parecía se habían quedado muertos en una posición de defensa, pero parecía que habían querido volver a subir al campamento sin lograrlo. Un quinto cuerpo sería hallado después, pero lo más importante viene después de 3 meses, porque se tardaría 3 meses en encontrar los otros 4 cuerpos. Los otros 4 cuerpos estaban dentro de un barranco, cubiertos por la nieve, y ahí es donde las cosas escalarían a otro modo. Ya no eran solo excursionistas que habían muerto, era algo mucho más turbio.
Un cuerpo encontrado tenía el cráneo totalmente fracturado, como si hubiera recibido un golpe brutal. Otro cuerpo tenía las costillas totalmente aplastadas, pero los médicos determinaron que no existió un golpe desde afuera. Y anteriormente dije que era una mujer la que encontraron con el herido. No, era un hombre, sino que me equivoqué de nombre. Pero al final encontrarían a la única mujer que los acompañó. Esta mujer tuvo tal vez la muerte más horrible de todas las que he narrado. Esta mujer estaba sin lengua, sin ojos y tenía signos de radiación. Los médicos forenses quedaron totalmente desconcertados. No había signos de lucha, no había huellas de terceros, no había evidencias de que existiera una avalancha. Solo habían heridas internas que eran realmente imposibles y signos de radiación que realmente no tenían nada que ver con el lugar. Habían cuerpos que parecía que habían salido totalmente del infierno y habían sido devueltos a la tierra. ¿Cuáles son las teorías que se han inventado durante más de medio siglo para explicar este fenómeno? Lo más razonable, o al menos lo que se dio como la explicación oficial, es que fue una avalancha. Se dice que ellos pues escucharon la avalancha, no tuvieron tiempo para cambiarse y fueron tirados por la avalancha. Sin embargo, esto no tiene ningún tipo de lógica, ya que el lugar, en primer lugar, no era un lugar en el cual se podría dar una verdadera avalancha, aunque un punto favorable para esta teoría son las manos destrozadas de las dos víctimas que se encontraron, ya que si bien no sé qué tan desesperado tienes que estar para tú mismo romperte las manos, pero pues podría que haber querido subir a un árbol o algo así, que mucha gente piensa que fueron víctimas de experimentos soviéticos. En esos tiempos se probaban armas experimentales, minas aéreas, bombas de radiación y ¿qué creen? El lugar donde ellos acamparon estaba cerca de una base secreta soviética. Incluso algunos testigos, algunos vecinos de los pueblos cercanos, que si recuerdan que dije era poca gente la que vivía por ahí, dice que esa noche reportaron haber visto esferas luminosas por ahí, por ese sector. Una hipótesis ya descartada es que existe una tribu en ese lugar que se llama la tribu Mansi. Esta tribu pues era aparte de la civilización, por así decirlo, pero se descartó totalmente, ya que no hubo ni signos de terceros, ni signos de que la gente huya, y los Mansi también ayudaron a la búsqueda durante el tiempo que se estaban encontrando los cuerpos. Otra teoría es la histeria colectiva, y es que se cree que una persona entró en pánico, ya sea por un sonido, algo que vio, una alucinación, incluso los acusan de haberse alcoholizado con alcohol para desinfectar, lo cual puede haber llevado a una persona a caer en pánico y de cierto modo a que el resto de personas caigan en un trance en el cual caminara hacia la nada durante la medianoche. Sin embargo, esto no explica las heridas graves que se encontraron, heridas internas. Y ya como último, pues las personas también decían que fueron los ovnis, que fueron extraterrestres, que aquí hay un portal hacia el inframundo. Bueno, suena la verdad bastante tonto, pero es cierto que ninguna de las teorías anteriores que he dicho encajan totalmente. De hecho, ninguna va a encajar nunca. Se crearon más de 70 hipótesis. Tal vez lo más curioso de este tema, y por el cual me ha fascinado tanto, es que la Unión Soviética cerraría el caso rápidamente, sin darle mucha explicación, y textualmente lo que pondría como causa de muerte sería una fuerza natural, poderosa e irresistible. El caso fue archivado durante décadas, sin hablarse nunca de eso, hasta que en 2019 se volvería a abrir solo para decir que sí, que había sido una avalancha, que no había sido nada más. Pero los investigadores siguen sin creérselo. Personas caminando desnudas, personas caminando descalzas, personas caminando a medianoche a menos 30 grados. No caminaban corriendo, no caminaban asustados, pero murieron de formas terribles. Quizás fue el frío, quizás fue el miedo, o quizás fue algo que nunca debieron ver. Lo que sabemos es que el paso Dyatlov se haya congelado en el tiempo. Una historia que nos recuerda que si la naturaleza o el universo quiere guardar un secreto, realmente lo va a guardar por siempre. Este caso ya lleva más de 60 años sin una explicación convincente. Algunos lo llamarán accidente, algunos lo llamarán misterio. Para mí es una advertencia.
A veces hay lugares donde no debes entrar, porque a veces cuando miras a un abismo, el abismo ya te estaba viendo llegar. Esta canción parece inocente pero no lo es. O la verdad, algo así le habré puesto en el título, no sé, la verdad. Y es que no voy a hablar de la canción de Krampus, que si quieren no hay cómo hacerle un video realmente. Es una canción que se echa, bueno, para asustar, es una canción que tiene toques navideños, pero la verdad es que es una canción dedicada a Krampus, que es un demonio de la Navidad. No tiene mucho misterio. No tiene mucho más, la verdad. Pero sí que tenemos que hablar de una canción que ya tiene bastante tiempo desde que salió, que se llama Santa Claus llegó a la ciudad. Así que dicho esto, vamos allá. Aunque para empezar a hablar de esta canción, tenemos que decir que esta canción realmente fue creada en el año 1932 por otra persona totalmente distinta. De hecho, la canción original es en inglés. En su momento esta canción fue un boom realmente. Tuvo 500,000 copias. Algo impensable para esa época realmente. Hubieron muchos artistas que cantaron esta misma canción en diferentes versiones. La letra es la misma, pero nos vamos a centrar en la de Luis Miguel porque él le da un toque especial al ser una canción en español. Así que el videoclip no tiene mucho a decir verdad, pero la letra sí que tiene bastante. Te lo voy a ir diciendo mientras la vas escuchando. Hay una parte en la que dice: él está revisando, él revisará su lista 2 veces. Está buscando a los buenos y a los malos. Haciendo esto clara referencia a lo típico de que, bueno, si eres un buen niño, pues te dará un regalo, y si eres un mal niño, pues te dará carbón. Hay otra parte que es más perturbadora que dice: él te verá cuando estés durmiendo, él te verá cuando estés despierto. Por eso, por Dios, sé un buen niño, sé una buena persona. Esto es un poco turbio, ¿no? Porque esta celebración está siempre dedicada casi que a los niños. Y eso de que te verá por la noche puede hacer alusión a, bueno, ya sabemos a qué cosas, que pueden ser un poco turbias, ¿eh? Se puede confundir un poco la intención. Todo esto es de confundir la intención. Pero continúa con: mejor no llores, mejor no pongas cara mala, porque Santa Claus llegó a la ciudad. Y lo repite: Santa Claus llegó a la ciudad. O sea, como que sigue jugando con ese juego de, hombre, es muy raro. O sea, ¿por qué si Santa Claus llega a la ciudad? O sea, es todo muy se pueden malinterpretar más que todo. Mucha gente en internet, en especial en el año pasado, estaba hablando de que esta canción hacía alusión a un psicópata, a un acosador, y mucha gente incluso trató de prohibir esta canción. O sea, cosas muy locas ya. Que bueno, vamos, yo creo que Luis Miguel no lo hizo a propósito. El creador en 1932 creo que ni siquiera pensó que esta canción iba a ser tan popular, que tanta gente la iba a cantar. Andrés Filomeno Mendoza Celis fue descrito por sus vecinos como un hombre amable y generoso. Mendoza vivía en Atizapán, México, desde la época de los 80 más o menos, aunque pese a haber nacido en Oaxaca. En algún momento de su vida tuvo una carnicería, pero llevaba un tiempo en el que se dedicaba a hacer activismo en su barrio e invitaba a las personas a exigir mejoras en la infraestructura. Su primera víctima, Reina González, de 34 años, desapareció el 14 de mayo del 2021. Estamos hablando hace no poco más de un año. Después de decirle a su esposo, Bruno Portillo, que iría al centro a buscar algunos productos para su local, acompañada de Mendoza, quien para ese punto ya era un amigo de la familia. Sin embargo, González nunca retornó a su casa después del encuentro, y Portillo, quien también era policía, comenzó a investigar qué había sucedido. Se dirigió a la casa de Mendoza a preguntarle, y se encontró con una de las peores escenas a las que él se había enfrentado siendo policía. A pesar de que Mendoza intentó evitar que el hombre entrara al lugar, Portillo entró y vio el cuerpo desmembrado de su pareja. Reina González se convertiría entonces en la primera víctima que se sabía del monstruo de Atizapán. No era la única. De hecho, en esa misma casa habían los restos de más de 10 mujeres que habían sido asesinadas por Mendoza. La investigación que se hizo sobre Mendoza reveló que en un cuarto subterráneo ubicado en su casa, que tenía un fuerte olor a vinagre, se encontraron enterrados al menos los restos de 17 mujeres, un hombre y un menor de edad.
La Fiscalía de México informó a la población que se habían recolectado un aproximado de 4.600 restos óseos en la vivienda y que había una posibilidad de que haya más víctimas que simplemente no fueron enterrados en esa misma zona. Una vez detenido, Mendoza confesó que no solo asesinaba a sus víctimas y las desmembraba, sino también que consumía su carne. Se encontraron restos de varias mujeres en uno de los cuartos de la vivienda. Además, al registrar sus cosas, la policía también encontró una libreta donde el hombre describió a las mujeres que había asesinado, al igual que videos y fotografías donde registraba sus crímenes. Las autoridades estimaron que el hombre de 72 años llevaba asesinando mujeres desde hace aproximadamente 3 décadas. Las investigaciones de la policía también lograron explicar cuál era el modus operandi, hasta que al parecer cuando consumía alcohol dejaba de ser el vecino tan bueno que todos conocían. Según algunos testimonios, Mendoza era de esos tipos que se van a los bares a encontrar mujeres, pero si no encontraban a alguien quien quiera irse voluntariamente, les ofrecía dinero, simplemente se las llevaba a la fuerza y después las asesinaba. Algunos vecinos del hombre testificaron que en ocasiones, cuando estaba borracho, cambiaba su comportamiento completamente y se convertía en un pervertido que les ofrecía ver videos sexuales que él había hecho con sus parejas. Incluso los vecinos alguna vez testificaron haberlo visto con algunas manchas o lesiones en la cara o manchas de sangre en la camisa. Además, también dijeron que en su casa muchas veces solía extraño, como si se estuviera quemando un perro, ellos describen. Pero claro, uniendo las piezas se puede decir que tal vez algunos cuerpos incluso fueron incinerados. A fecha de hoy, Mendoza está cumpliendo una condena de cadena perpetua por el asesinato de Reina González. Sin embargo, aún hay investigaciones abiertas por todos los restos que se encontraban de mujeres en su casa. Este tema realmente es escalofriante porque estamos hablando de una sociedad muy cercana a la de nosotros. Estamos hablando de la sociedad mexicana, algo que ha tenido bastantísimo impacto, que se han hecho documentales. El día de hoy, como hemos visto en el título de este video, vamos a hablar del caso de Emilia Benavides. Vamos allá. Todo empezaría cuando Emilia Alejandra Benavides Cuenca olvidó el regalo de Navidad que con sus manos había hecho para sus padres, Ángel y Olga. Faltaban 9 días para la Nochebuena y 16 para que terminara el año 2017. Era viernes ese día y Emilia no volvió nunca más a su casa. Por la mañana, Loja, una ciudad del sur de Ecuador con un poco más de 180,000 habitantes, se entretenía con los preparativos para las Navidades y mantenía esa calma ingenua de las pequeñas urbes. Las cortas distancias que hay en esta ciudad permiten almorzar con nuestros familiares, con nuestros seres queridos casi a diario. El día de su desaparición, Emilia iba a hacer lo mismo. Salió de su escuela y caminó por la ruta por la que andaba siempre todos los días. Desgraciadamente ese viernes le faltaron 5 centavos para completar el pasaje del bus, así que le pidió al dueño de una tienda cercana, lo típico, le pago el lunes. Dijo esto, caminó hacia la calle y poco después desapareció. Por la tarde, el padre de Emilia Benavides, Ángel, fue alertado por su esposa de que su hija no había llegado a casa. Desde ese momento, la familia de Emilia, sus vecinos, maestros y compañeros de clase empezaron a compartir la foto de la pequeña en redes sociales. Yo me acuerdo perfectamente de esto. Se la vio por última vez a la salida de la escuela Zoila Pacífico Alvarado. Rezaban los mensajes sobre las imágenes, junto con los números de contacto. Poco a poco, los timelines, que usualmente deberían estar llenos de celebraciones, de eventos sociales, se llenaron con fotos de esta niña lojana. Horas más tarde, la policía también ayudaría y se sumaría a esto de ir publicando fotos. La noche de ese viernes de diciembre, mientras las luces de colores de la ciudad se encendían, Emilia entró oficialmente a la lista de más de 4,000 desaparecidos en Ecuador. Desde que Emilia desapareció aquel viernes, en Loja se activaron brigadas ciudadanas que ayudaban a las autoridades a buscar a la pequeña. La Policía Nacional investigaba con lo que podía. Las cámaras Ojo de Águila que el municipio había instalado en la ciudad no funcionaban, por lo que los investigadores recurrieron a las cámaras de los bancos. Una de las cámaras de una institución financiera mostraba a Emilia ese viernes. Era las 12:40 cuando fue registrada. Emilia vestía su uniforme
escolar totalmente normal. Su cabello estaba recogido y cargaba su mochila. Estaba sola, o al menos eso parecía. Para ese entonces, caminar por la calle era observar a Emilia, era memorizarla, era hacerla tu hija, era hacerla tu hermana. Podías ver por cualquier lado alguna novedad de ella, solo se hablaba de ella. En los días siguientes, cada acto conmovía. Para los lojanos, que estábamos acostumbrados a estar en una ciudad muy tranquila donde no pasaba estas cosas dignas de una crónica roja, ver en la televisión a los padres pidiendo que apareciera su hija era simplemente conmovedor. En medio de la búsqueda, los gestos de esperanza llegaban de los más pequeños. No podemos continuar con las clases viendo ese pupitre vacío, decía un compañero llamado Adrián de ella, que se levantó de la clase atemorizado porque simplemente no podía entender lo que pasaba. Había que encontrar a su amiga, a la niña que ahora faltaba en el salón. Hubo un video muy viral que se hizo conocido, en el que todos sus compañeros sostenían un cartel diciendo «Ayúdanos a encontrarla». A pesar de todos los esfuerzos, Emilia no pudo encontrarse ni con su familia ni con sus compañeros. Se revelaría después de un tiempo que Emilia fue secuestrada por Fabián R., conocido en la ciudad como Chino. Fabián era un profesor de bailoterapia y también trabajaba animando fiestas infantiles. Quienes lo conocían decían que era un tipo trabajador, responsable y amable, y quien lo vería en sus redes sociales aún lo pensaría más, ya que se mostraba en una foto de perfil junto a sus dos hijos. Era un martes del 2017 cuando se confirmó el trágico final de Emilia. La policía detuvo al Chino, que declaró que él había secuestrado a Emilia. Fabián confesó en dónde estaba el cuerpo descuartizado e incinerado. La versión de Fabián se comprobó con los registros de una cámara de seguridad de un negocio local. Allí se lo veía aquel viernes caminando junto a Emilia. Fabián no era un desconocido para ella, porque lo había visto en alguna clase de bailoterapia, según contó el padre de la niña. Como Emilia conocía al hombre, caminó a su lado con tranquilidad. Ese viernes Fabián el Chino raptó a Emilia. Luego Fabián entregó a la niña a alias 10, quien la trasladó a una zona de moteles en Loja, donde allí la habrían violado. Después del crimen, la niña regresó a la bodega del Chino, ubicada en los bajos del estadio de la ciudad. Para ese momento, las alertas se habían activado y todos en la ciudad buscaban a Emilia. Su captor, lleno de nervios, decidió asesinarla. Luego de 3 días, cuando el cadáver empezó a oler mal, el Chino decidió deshacerse de Emilia y trasladó el pequeño cuerpo en el taxi de su primo hasta una casa ubicada en la vía Catamayo, una pequeña ciudad que se encuentra a unos 30 minutos de Loja. Allí la descuartizó y la quemó. Posteriormente, abandonó el cuerpo de la niña en una quebrada a las afueras de Loja. Fabián tan solo sería el primer detenido de algo mucho peor. El Chino, días antes del 15 de diciembre, habría sido contactado por Tania R., quien buscaba niñas entre 10 y 12 años para hacer tomas fotográficas y videos. Le pagarían unos $4,000 por secuestrarlas y luego las podría devolver. El nombre que reveló Fabián fue el de Manuel, quien condujo el taxi en donde movilizaban a Emilia. Esos fueron los únicos 2 datos que el secuestrador dio antes de suicidarse al día siguiente en la cárcel de Turi, provincia de Azuay, a 208 kilómetros de Loja, a donde había sido trasladado luego de su detención. Las investigaciones revelaron que una red dedicada a la trata de personas y al contenido infantil operaba desde Loja. La red se extendía por varias ciudades del país como Cuenca, Quito, Puerto Viejo y Santo Domingo de los Áchilas. Los miembros de la red captaban niños, niñas y adolescentes a través de una página de Facebook. La información obtenida por la Fiscalía General del Estado reveló que los 18 detenidos de la red delincuencial, 10 de ellos, trabajaban en gimnasios, al igual que Fabián. Los crímenes a cambio de pagos iban desde los $1,000 hasta los $5,000. Buscaban acercarse a menores para grabarlos. El caso de Emilia fue tan grave que, según el Observatorio Social de Ecuador, reveló una trama de alto riesgo para toda la niñez. Finalmente, el 17 de diciembre del 2019, 2 años y 2 días después de la desaparición de Emilia, se conoció que Tania R. y Manuel R. fueron condenados a 40 años de cárcel por el femicidio de la niña.
El crimen de Emilia Benavides se convirtió en uno de los casos más trágicos de la historia de Ecuador. A raíz de ello, se ha implementado en el país algo llamado Alerta Emilia, un protocolo que busca una temprana atención a casos en donde se pierden niños, niñas y adolescentes. Aunque esto únicamente se ha activado 5 veces hasta el 2021. Nunca será justicia por ti, Emilia. Nunca. En este video vamos a hablar sobre el show japonés más perturbador que se ha conocido. Estamos hablando, y ojo que lo noté, Suzuno Denpa Shonen. Antes que todo te quería pedir que te suscribas a este canal si es primera vez que ves uno de mis videos. Dicho eso, vamos con el reality show. Un reality show que no podría salir de otro lado que no sea Japón. Este reality show se realizó durante 4 temporadas y consistía en retos muy peligrosos para unas personas, que ya te contaré quiénes eran estas personas. Y es que estas personas eran comediantes en su gran mayoría que necesitaban echar fama en su carrera. Japón, al existir tantos tipos de diversión, es algo raro que una persona pueda destacar en este ámbito. Por eso muchas personas accedían a realizar retos salvajes como los que vamos a ver a cambio de fama. Se hicieron 3 ediciones anteriores en las cuales eran muy brutales. En una te decían que dejaban a un grupo de personas en una isla y tenían que idearse cómo irse de ahí hacia el país, hasta Japón, y no les daban absolutamente nada. Todo está siendo grabado, pero no les daban absolutamente nada. No tenían comida, no tenían agua. Iban empeorando, les iban poniendo nuevas reglas semana tras semana, pero lo que nos reúne hoy es el caso más conocido, y es sobre el experimento de un hombre encerrado por más de un año. Este hombre era, como ya lo dijimos, un comediante que necesitaba fama, y por eso haría todo. Le prometieron que iba a estar un tiempo determinado dentro de una habitación y que posteriormente esas filmaciones iban a ser puestas en televisión, lo cual no se cumpliría. Vamos al caso. Lo encierran en una habitación muy pequeña, que a lo mucho debe ser de unos 2,5 metros por 2,5 metros, en la cual únicamente tiene una mesa y tiene muchas revistas y tiene agua. Agua sí se le dan. Y te preguntarás, ¿la comida cómo la obtiene? Aquí va la gracia. Y es que le dieron un paquete grande de revistas, y de esas revistas en esos tiempos en Japón habían sorteos en los cuales podías ganar cosas realmente muy variadas. Podías ganar que si llantas, que si autos, que si comida. El caso es que él también tendría que estar llamando por teléfono, con un teléfono que le dieron, para estar llamando y estar participando en los sorteos a ver si ganaba algo de comida. Ganó comida en lata, fue la primera comida que ganó. Durante los días pues ya se empezó a ver mal. Otra cosa es que lo dejaron desnudo. La ropa que él debería conseguir también debería ser por medio de un torneo. El problema es que otra vez los premios eran muy distintos y lo único que consiguió fueron ropa interior de mujer. A él le ofrecieron que el programa se emitiría meses después de las grabaciones, pero le mintieron totalmente. El programa empezó a ser un rotundo éxito, tanto así que se empezó a transmitir por una página web las 24 horas del día, donde él podía ver a todo momento qué hacía. Cabe recalcar que él, para salir de aquí, no tenía una fecha determinada. Lo que tenía que hacer era obtener por medio de los premios $7,000, $1 millón de yenes aproximadamente. Si ganaba una PlayStation, si vale $400, pues eso se le iba descontando. Los primeros días se alimentó de unas latas que ganó, algo así, pero empezó a ganar cosas súper raras, empezó a ganar cosas muy pequeñas. Él tuvo grandes ganancias que fueron unas llantas y una PlayStation con la cual pudo jugar, porque también se tuvo que ganar el juego. Y tuvo que jugar durante días porque se encontraba súper mal. Y en cuanto a la comida, era un desastre también, porque el hombre no consiguió ganar otra cosa que no sea comida de perros, con la cual estuvo aproximadamente 2 meses comiendo solamente comida de perros. Ya que tenía la página web, se pudo presenciar muchas veces que empezaba a hablar solo, que empezaba a delirar. Consiguió un premio de un perro y este perro lo llevaba arrastrando con una correa como si fuera un perro de verdad.
hablaba con el perro como si éste realmente le escuchara. Estaba cayendo lentamente en la locura y hasta, como te dije, ganó unas llantas. Estas llantas finalmente lo llevarían, lo acabarían con su sufrimiento. Se supone a los 355 días logró obtener los $7,000, con los cuales él fue llevado a un viaje a un parque de diversiones durante un día, que no se sintió para nada bien, porque se puede observar que se siente mal porque él pasó, recordémoslo, un año desnudo totalmente. Entonces ver otra vez a las personas con ropa, ver personas con las que pueden interactuar después de un año, fue súper difícil para él. Este viaje se dio de Japón a Corea del Sur. Y en Corea del Sur, después del día de vacaciones, por así llamarlo, lo encierran y lo meten en otra habitación, ahora en Corea del Sur. Y le dicen, el juego no ha acabado. Tienes que obtener el dinero suficiente para irte en un boleto de primera clase a Japón. Y ahí sí creo que se acabará tu juego. Pasó súper mal, estuvo ahí unos 2 meses y lo consiguió medianamente más fácil que la primera vez. Y cuando consiguió el dinero, se fue en primera clase, llegó a Japón, lo interceptaron y lo agarraron y lo metieron en otra habitación. En una habitación en la que él, incluso ya sin pensarlo, se metió desnudo totalmente, porque ya era lo que estaba acostumbrado después de 1 año y 2 meses. Cuando entró, lo dejaron solo por unos segundos. Las paredes se cayeron totalmente. Estaba en el centro de un set de grabación de un programa como cualquiera. Esta habitación era una simple broma, era una simple trampa, porque él ya había ganado el concurso. Pero claro, puedes ver que cuando él se rompe toda la caja y tal, no lo disfruta porque se siente observado por mucha gente y él sentía que estaba solo, y él nunca fue avisado de que fue visto durante 1 año seguido de las 24 horas. En la actualidad, esta persona todavía sigue dando charlas acerca de esto. ¿Logró la fama? Sí. ¿La logró por comedia? No. La logró de hecho por este programa, ya que este programa se hizo sumamente viral. Tuvo incluso 18 millones de espectadores simultáneamente. Es una locura pensar en 18 millones de personas viendo cómo una persona es torturada en vivo. Pero a ese nivel de locura llega Japón. Cuando era tan solo un adolescente, Edmund Emil Kemper III, que es el nombre real del asesino en serie llamado Ed Kemper, asesinó a tiros a su abuela y a su abuelo. Sin embargo, aquella rabia y explosión de violencia no fue una novedad, pues ya desde joven evidenció una naturaleza sádica y cruel. Lo cierto es que su comportamiento anómalo tendría un origen, según él mismo revelaría ya en su adultez. Hablaba acerca de los desprecios y de los malos tratos que fueron sometidos por su madre, Carmen, una madre que transmitía una estricta educación y en la que el sexo era visto como un pecado muy grave. Tanto era así que su madre temía que Ed pudiese abusar de sus hermanas. Por ello le destinó a dormir solo en el sótano de la vivienda familiar. Estas actitudes de rechazo, así como el desarrollo de una patología psicológica, fueron generando en Ed un rencor hacia las mujeres. El origen de ese rencor siempre sería su madre. En cuanto al colegio, él no encajaba, y en parte era por su altura, era muy alto. A causa de las dificultades de adaptación, su padre, quien al igual que su madre no quería ocuparse de él, decidió llevar a Ed con sus abuelos a su granja para que le ayudasen con la educación. Lo que Ed se encontraría en esa granja sería un calco de su madre: malos tratos, humillaciones, y tras un supuesto arrebato, acabaría con la vida de su abuela y su abuelo. Cuando el sheriff le preguntó el motivo, su respuesta fue: me preguntaba lo que sentiría al matar a mi abuelo. Tras esto se hizo una exploración psicológica en él, y su diagnóstico fue una esquizofrenia paranoide, por lo que fue recluido en el Hospital del Estado, un recinto especializado en agresores sexuales y criminales con problemas psicológicos, y en el año de 1969, cuando Ed tendría 21 años, con más de 2 metros de altura y 130 kilos de peso, obtuvo su libertad. Cabe recalcar que era una persona muy inteligente, tenía un IQ de 145, algo mucho más que el promedio. El tercer asesinato lo cometería en 1972, después de una gran discusión con su madre.
cogió su coche y 2 estudiantes, Mary y Anita. Se subieron cuando él las invitó para acompañarlas a la Universidad de Stanford. Ed tomaría una carretera secundaria y las llevaría a un lugar algo apartado y solitario. Allí las acuchillaría y luego transportaría sus cadáveres hasta el piso en donde él vivía, donde hizo fotografías para guardarlas de recuerdo. Posteriormente profanó sus cuerpos, sus cadáveres, y tras desmembrarlos, los enterró en algunas partes de la montaña más alta de Santa Cruz, e incluso ha confesado que él durante un tiempo fue a visitar las tumbas, por así decirlo. Para Ed Kemper, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. No había recibido una educación adecuada y a ello se sumaba unos problemas psicológicos de gravedad. Su obsesión por entonces era solamente una: recoger autoestopistas. Las víctimas siempre eran mujeres estudiantes de la zona. A diferencia de Ted Bundy, él provocaba un rechazo inicial. Recordemos que él era una persona muy alta, muy grande, tenía un bigote largo, pero era algo amable, era muy correcto, era muy educado. ¿Por qué no fiarse de él? Conduciendo buscaba a sus víctimas, sin embargo, su vehículo tenía una tecnología especial. El tipo de coche que conducía contaba con una manilla de seguridad en el reposabrazos. Así, cuando cerraba la puerta, se bajaba un pestillo que impedía que la víctima pudiese salir de la puerta. Se estima que durante los años 1970 y 1971, el asesino subió a su coche a más de 150 personas. Catalogado como un asesino organizado y meticuloso, fue modificando su modus operandi, lo cual dificultaba su captura. Además, había perfeccionado el modo de llevar una doble vida, pues había conseguido un trabajo como guardavías y había alquilado una habitación en un suburbio de San Francisco, logrando así poner tierra de por medio con su madre. Él también había asistido a reuniones con peritos para evaluar su estado mental y fingió tal lucidez que los profesionales acordaron que Ed ya no presentaba ningún tipo de amenaza para la sociedad. El engaño fue absoluto, porque aquel día precisamente llevaba en el maletero de su coche la cabeza de una de sus víctimas. Pero a Ed todavía le faltaba algo por hacer. No había cumplido su verdadero deseo de toda su vida: acabar con la vida de una madre que despreciaba. Fue consciente de que su doble vida acababa de desbarajarse, así que decidió llamar a una amiga de su madre para que acudiese al domicilio, la cual sufrió el mismo destino. Luego de esto, Ed no tardó en llamar a la comisaría y acabar confesando los asesinatos. Cuando fue detenido, explicó todos los asesinatos con gran lujo de detalles, ya que tenía una memoria increíblemente buena. Culpaba a su madre en todo momento, afirmando que todos sus actos habían sido una especie de preparación para acabar con su madre. Por ello, una vez que cumplió el deseo, simplemente decidió entregarse. El 8 de diciembre de 1973, el estado de California lo condenó a una cadena perpetua. Él trató de convertirlo en una pena de muerte, pero para ese entonces ya esta sentencia estaba suspendida. Tras renunciar a su derecho de una libertad condicional, en la actualidad él se ha convertido en un recluso ejemplar. En varias ocasiones incluso ha dado entrevistas, hay documentales de él. Y durante una conversación en la década de los 70, la grabadora de un periodista llamado Retzel grabó las siguientes palabras: si fuera la sociedad, no confiaría en mí. El teatro de terror de Hideshi Hino. Saga de películas que traumatizado a toda una nación, para ser más específicos, a Japón. Como ya lo hicimos con Guinea Pig hace algún tiempo, hoy venimos a repasar la historia. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a este canal. Vamos allá. Como has visto en los videos anteriores, yo lo que hago es dar una pequeña reseña de la saga completa, ya que cada una no hay suficiente material y a veces son muy difíciles de encontrar. Así que vamos a hablar en este caso de 5 películas que conforman la saga. Aunque son una saga, no tienen relación la una con la otra, como es normal de este tipo de franquicias japonesas si nos ponemos a pensar. Se llama El Chico del Infierno. Setsu ha perdido recientemente a su hijo, Daio, en un trágico accidente. Poco después conoce a una anciana misteriosa que dice que puede resucitar al hijo de Hetsu. Daio revive, sin embargo, está medio descompuesto e inhumano. Para que Daio vuelva a estar completo, necesita órganos humanos frescos. Setsu hace todo lo posible para ayudar a su hijo, pero el hijo se convierte en un monstruo.
se produce una ola de asesinatos que llama la atención de un detective local, Bebe Lagarto, y un guionista de terror llamado Umeki. Tiene bloqueo de escritor, pero después de ir con su esposa embarazada, Akiko, a un chequeo, se le ocurre una idea. Una historia de terror sobre una mujer que da luz a un reptil. Akiko está disgustado con la idea, pero Umeki desarrolla el guión que complace a los críticos. La vida imita al arte, ya que Akiko da luz a un hijo mitad humano, mitad lagarto. Umeki se desliza lentamente en una espiral descendiente mientras su esposa abraza al niño lagarto. La tercera película de la saga es tal vez una de las más interesantes y es La casa de Bastard, la enfermedad de Socorro. En lo rural vive un hombre llamado Soroko con su hermana Hokuro. Todo va bien hasta que un día Socorro se infecta con una extraña enfermedad que le ampolla la piel y deforma su cuerpo. Aquí podemos ver similitudes con la saga de Guinea Pig. Teniendo las reacciones de la gente del pueblo, sus padres lo encierran en la casa. Desafortunadamente, el jefe de la aldea lo ve y pronto Socorro y Haruto son maltratados por todos en la aldea. Capaces de ver sufrir a Hakuro por más tiempo, los padres deciden acabar ellos mismos con la miseria de Soroko. Hakuro intenta salvar a su hermano y se van de casa el cementerio de muñecas. Por curiosidad, Nanami y Doisuke deciden unirse al club de investigación oculta de su escuela secundaria. El extraño grupo es un puñado de bichos raros y el líder del grupo, Shitorari, quien supuestamente tiene poderes sobrenaturales. Actualmente estaban investigando una maldición que rodea a una estudiante que se suicidó el año pasado. Una vieja muñeca encontrada en el fondo de su armario puede tener alguna pista de qué sucedió. Daisuke está asustado, mientras que Nanami está intrigada, hasta que es poseída por el mismo espíritu de la muñeca que llevó al estudiante al suicidio. El grupo decide entre todos investigar un lugar críptico llamado el Cementerio de Muñecas, de ahí viene el nombre. Un cementerio miserable con montones y montones de maniquíes desechados y animales de peluche. Al detectar intrusos, las muñecas muertas cobran vida de repente. El grupo luchan desesperadamente contra macabros payasos de juguetes y muñecos zombies, pero lo que les esperaba al final era algo mucho peor. Tren de la muerte. Todos listos para disfrutar de su día libre, tres amigos de la escuela secundaria, Yukiro, Asako y Natsu, abordan un y es que es muy fuerte, de verdad es muy fuerte, pero yo creo que a muchas de las personas les puede gustar porque va igual que Guinea Pig. Creo que es algo que llama mucho al morbo, que si el filme siberiano, que tales películas así, Holocausto Caníbal, son películas que tal vez no tienen la superproducción, pero con el pasar de los tiempos nos han llamado la atención por lo fuerte. Nacido el 21 de mayo de 1960, Jeffrey fue un muchacho educado e introvertido del norte de Estados Unidos que comenzó a experimentar problemas de conducta hasta en su adolescencia, cuando sus padres se divorciaron. Tras perder la oportunidad de estudiar la universidad o mantenerse en el ejército estadounidense debido a su alcoholismo, Jeffrey se convirtió en un adulto solitario, lleno de traumas e ideas un tanto peligrosas para la sociedad. El 18 de junio de 1978, con apenas 18 años, Jeffrey cometería su primer asesinato. De acuerdo con sus propias declaraciones, él levantó a un hombre llamado Stephen Mark, que también tenía 18 años, mientras éste intentaba llegar a un concierto cerca de ahí. Tras negarse a cualquier insinuación sexual por parte de quien lo había sacado de las carreteras, Hicks fue estrangulado hasta la muerte. Durante los siguientes minutos, Dagner profanó el cuerpo del joven, lo desmembró
para deshacerse de cualquier evidencia. En camino a su casa, la policía detuvo al sujeto y le preguntó qué es lo que transportaba en las bolsas negras de su auto. Él respondió que solo era basura. 3 meses después, el asesino invitó a un niño de tan solo 13 años a posar para unas fotografías en su departamento. El chico accedió a cambio de un pago, para ser exactos, a cambio de $50. En algún momento de la noche, el menor reaccionó a los tocamientos de Dahmer y escapó para contarle a sus padres lo que había pasado. Estos, obviamente horrorizados, llamaron a la policía y acusaron a Jeffrey. Tras un juicio breve, el hombre de 19 años fue encontrado culpable de acoso y condenado a cumplir una pena de prisión estatal. Sin embargo, recuperó su libertad. Ya sabemos cómo funciona esto de la libertad condicional, que es libertad por buen comportamiento, pues él saldría apenas 10 meses después. A su salida de la cárcel, Jeffrey intentó convencerse que sus acciones homicidas eran culpa de su homosexualidad, por lo que ingresó a un grupo religioso que le ayudaría a reprimir sus deseos, abandonar la necesidad de tener sexo y dejar el alcohol. 7 años después, la paz alcanzada por el asesino impune se corrompió totalmente, iniciando con ello una racha de desagradables crímenes que le valdrían el apodo que le hemos puesto al título de este video: el monstruo de Milwaukee. Entre 1987 y 1991, Jeffrey drogó, violó y asesinó a 17 jóvenes. En algunos casos desmembró sus cuerpos para que no pudieran ser encontrados, en otros ingirió algunos trozos de su carne y en algunos más guardó los huesos y cráneos en su casa para tenerlos como trofeos y objetos disponibles a sus más mórbidos deseos. Los registros de la policía demuestran que la personalidad trastornada de Jeffrey lo llevó a realizar algunos de los crímenes más inhumanos y sádicos que hayan sido reportados en toda la historia del país. ¿Cómo se acabaría esto? Bueno, un niño logró escapar y fue rápidamente y contó a la policía. Y claro, la policía ya tenía sus sospechas y encontraron todo, encontraron 7 cadáveres, o sea, 7 cráneos, encontraron muchos huesos y en su juicio intentó hacerse pasar por un enfermo mental en busca de relajar cualquier medida a lo que fuera condenado. Un jurado que no se dejó de tonterías ya de una vez, viendo el error que se cometió años antes, dejarlo afuera por 10 meses, lo encontró totalmente culpable, totalmente capaz de cometer cualquiera de los actos que él hizo y lo condenó a 15 cadenas perpetuas continuas. Durante los siguientes 3 años, Jeffrey vivió en el Instituto Correccional de Columbia, donde aseguró haberse convertido al cristianismo y retomado el camino de Dios. Ese camino tuvo una mortal desviación el 28 de noviembre de 1994, cuando se pelearía con uno de sus compañeros, Christopher Skyver, mientras trabajaban en la limpieza de la prisión. Christopher lo golpearía con un tubo de acero múltiples veces en la cabeza hasta matarlo. Imagínate estar sentado o regresando del trabajo y de repente sentir un calor infernal dentro de tu cuerpo y que incluso en menos de un parpadeo tu cuerpo se envuelva en fuego. Por una razón que hasta el día de hoy no se conoce, es decir, es inexplicable, personas han sido inmoladas de un momento a otro por una causa que no se ha podido conocer ni explicar. La teoría más aceptada es que gases de los intestinos y demás sustancias provocan una reacción en cadena que hace que la persona se encienda en fuego por una mala broma del destino. Aunque en los días actuales no son muy comunes, hace décadas pasadas eran aterradoramente frecuentes encontrar un esqueleto carbonizado y además, lo más tétrico, que solo las piernas de las víctimas estén intactas. Quería hablarte de 2 mini casos que se conocen de esto. En vísperas de Navidad de 1885, en una ciudad llamada Seneca de Illinois, una mujer llamada Matilda muere junto a su marido bajo unas circunstancias supuestamente insólitas. Matilda simplemente estalló en llamas. Al parecer, la mujer estaba simplemente en la cocina, ella sola, cuando sucedió. Aparentemente el fuego incineró rápidamente todo su cuerpo, excepto sus pies. El incidente también se llevó a la vida de su esposo Patrick. Al hombre lo encontraron asfixiado por los humos en otra habitación de la casa. La tragedia realmente dejó desconcertados a los investigadores y a todo el pueblo.
No había ninguna razón para sospechar algo raro. La reconstrucción de la escena explicaba que aquella noche ellos simplemente se encontraban relajados y bebiendo un poco de whisky. Un granjero que había pasado unas horas con ellos no notó nada fuera de lo normal. Una mujer se encontraba en un parque de la localidad de Flensburg cuando sufriría esta tan conocida combustión espontánea. La mujer de unos 40 años y proveniente de una isla cercana era conocida en su entorno. Al parecer estaba sentada en el banco de un parque cuando de repente comenzó a arder. Los testigos aseguran que la mujer nunca gritó ni emitió ningún tipo de sonido mientras ardía. Algunos transeúntes trataron de apagar las llamas y la ambulancia la trasladó rápidamente al hospital, aunque no fue posible mantenerla con vida. Otros testigos también aseguraban que vieron a dos hombres correr desde el lugar de los hechos, pero nunca se pudo establecer una relación entre estas personas corriendo y la mujer incendiándose, aunque también las autoridades nunca han descartado que se hubiera tratado de un suicidio. ¿Por qué realmente pasa esto? Y es que tenemos dos hipótesis y nos centramos en lo que he dicho al principio del video. Estos casos se daban hace varias décadas, pero actualmente no pasa. Y aquí es donde sacamos dos hipótesis. Estas personas o estas familias fueron matadas por alguien quien incineró los cuerpos y aprovechándose de que en ese tiempo, entre muchas comillas, era común. Te encontrabas solo en la casa, te ibas a preparar algo y ese electrodoméstico se dañaba y se prendía en fuego. Se calcinaba junto contigo y tú también te quemabas. No se tienen cámaras de seguridad como hoy en día. Y por eso es que hoy en día no pasan este tipo de cosas. Conocíamos como incineración espontánea. En realidad eran accidentes que hoy en día, gracias a la tecnología, se puede conocer. Did you at any time ever use an ice pick? No, sir. People rushed outside and vomited. Whittaker y Norris, mejor conocidos en el mundo criminal como los asesinos de la caja de herramientas, fueron dos asesinos en serie que acabaron con 5 chicas adolescentes en el sur de California durante 1979. Al ser capturados, Norris hizo un acuerdo con la policía y accedió a testificar contra Whittaker, ya que este último demostró ser el peor de los dos. Whittaker fue sentenciado a muerte y Norris a cadena perpetua. Durante el juicio se puso un audio de 17 minutos grabado por estos dos individuos en el cual se escucha muy directamente, sin ningún tipo de censura, la violación, tortura y asesinato de su última víctima, Shirley Ledford. La cinta es descrita como una de las pruebas más aberrantes, indigestas, perturbadoras de este caso, tanto que las personas del jurado y las personas que estaban presentes como espectadores salieron corriendo, llorando o incluso vomitando antes de acabar de escuchar el audio completo. Mientras que Whittaker sonreía, este audio causó secuelas psicológicas reales a todos los que lo escucharon. Stephen Kay, el fiscal de este caso, declaró que decidió usar el audio en el juicio para que todo el peso de la ley cayera sobre Whittaker. También dijo que tuvo pesadillas durante 2 años gracias a este audio. Un hombre llamado Paul, que era un investigador principal del caso, se suicidó en diciembre de 1987, cuando apenas tenía 39 años. En su carta de suicidio dijo que el caso lo había perturbado tanto que hasta esa fecha lo perseguía y declaró su temor a que estos dos individuos, o más conocidos como monstruos, escaparan y le hicieran algo. John Douglas, un agente del FBI en esos tiempos y escritor del libro Mindhunter, describió a Whittaker como el sujeto más inquietante para quien jamás haya creado un perfil psicológico y que la cinta de audio afectó su vida personal y su relación incluso con sus parejas y familiares. Jonathan Demme, director de la aclamada película El silencio de los corderos, tuvo acceso a esta cinta gracias a John Douglas y lo que escuchó lo dejó tan impactado que invitó al actor Scott Glenn para que comprendiera la derrota moral de los agentes veteranos del FBI. Glenn admitió haber golpeado a Demme tras unos minutos de haber escuchado la grabación y al terminarla sufrió una crisis y empezó a llorar. Tenía 2 hijas y esta situación o este contexto le parecía realmente atroz.
Pero te preguntarás, Osu, ¿dónde está este tan dichoso audio? Bueno, pues actualmente el audio está en posesión del FBI y es usado para adiestrar a los nuevos aspirantes agentes para desenvilizarlos y vean que este tipo de crímenes probablemente puedan verlos y estos tipos de criminales los pueden enfrentar algún día. Y si te preguntas, ¿hay alguna forma de conseguir el audio? La respuesta es un no rotundo. Pero lo que sí es que podemos encontrar la transcripción de este mismo en internet. Si quieren, de verdad pueden irlo a buscar, pero yo no voy a decir nada aquí porque YouTube se pone muy sensible con este tipo de cosas y es una descripción bastante fuerte. Did you at any time ever use an ice pick? No, sir. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Estas serían las últimas palabras que se escucharía de Gabriela Rico Jiménez. Desde ese entonces no se sabe absolutamente nada de ella. Pues gente, sean bienvenidos a un nuevo video bastante especial para este canal. Y como has visto en el título de este video, vamos a hablar acerca de la historia de este video. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Qué tan real es esto en realidad? Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte. Dicho eso, vamos allá. Era agosto del 2009 cuando en Monterrey, en un famoso hotel, pasaría este video. Una mujer, que muchos dicen que fue una modelo, se encontraba suplicando por su libertad, se encontraba realmente loca, por llamarlo menos, porque según ella había descubierto muchas cosas. Las palabras que más impresión fueron: comieron humanos, asquerosidad, comieron humanos. Diciendo incluso que estas personas huelen a carne humana. La persona que encontraríamos aquí sería Gabriela Rico Jiménez, en ese entonces de 21 años de edad, que estaba en Monterrey, México. Del video, en resumen, se puede decir que esta se queja enormemente de todo lo que ha hecho la élite, refiriéndose a reyes como la reina de Inglaterra en ese entonces. ¡La reina de Inglaterra! Cosas muy extrañas que no parecen tener relación en sí. Quien acusa a muchas personas, dando nombres incluso de sus amigas o nombrando a Carlos Slim. Que Carlos Slim es alguien de la alta élite en México porque es el propietario de Telmex, una de las compañías más millonarias de todo México. ¿Quién sabía todo esto? Era Carlos Slim, no mi hijo. Después de este video, ¿qué pasaría? Pasaría algo extraño y se reportó que fue llevada a un manicomio, del cual al parecer nunca salió. ¡Fueron a sacar una copia! ¡Para que me intentaran! ¡No! ¡Suéltame! Te voy a ayudar. ¡Suéltame! ¡Suéltame! En otros términos, simplemente se esfumó de la tierra. Como supuesto dato curioso, por así llamarlo, el lugar donde fue llevado Gabriela Rico, este manicomio, un año después de que ella supuestamente fue internada, se encontraron restos humanos en estado de descomposición. Además se encontró que las condiciones en las que se tenía a las personas ahí eran totalmente deplorables, es decir, eran tratados de lo peor. Claro, mucha gente puede pensar que este video está sobreactuado o esta persona simplemente está loca y estuvo bien llevarlo a un manicomio, y ya que el manicomio, bueno, sea malo es otra cuestión totalmente. Pero es que esta persona claramente está en un estado de shock porque ha visto algo muy fuerte. Y esto puede ser igual del video que hablé hace ya un año sobre la señora que vio supuestamente niños mutilados. Imagínate que lleguen y la vean así. Ya está tranquilizarse para llegar bien a su casa a cuidar a sus hijos. Tú puedes pensar que, claro, ¿por qué no lo dices normalmente? Pero es que es tanto el shock que reaccionan así. Incluso mucha gente teorizó que esta persona, Gabriela Rico,
fue llevada al proyecto MKUltra, el cual es un proyecto de la CIA en el cual se experimenta con personas sin su consentimiento, alterando su comportamiento, por lo cual ella podría ser un resultado de esto, aunque esto es muy conspiranoico, sinceramente. Y como lo dije en el pasado, esta mujer actualmente está desaparecida. Si tú buscas una biografía de ella no te aparecerá. Si buscas quién fue antes incluso de que tenga 21 años y pase esto, es muy difícil encontrar información, ya que estuve buscando durante buen tiempo y no encontré absolutamente nada. Es muy extraño todo esto, ¿no te parece? ¿Por qué así simplemente está diciendo cosas sin sentido? ¿Por qué? ¿Por qué la censuran? ¿Por qué ella nunca ha aparecido más nunca? ¿Por qué después de más de 11 años no se sabe nada más de ella?